La percusión, térmicas, también al frío. Muy bien, la percusión, ¿no es cierto? Uno, la prueba del frío, la prueba del calor, para identificar que realmente esta pieza se encuentre en óptimas condiciones. Entonces, no se olviden, no solo nos importa la pieza pilar, sino también la que se encuentra al lado, porque en la mayoría de los casos, cuando nosotros hagamos un diseño, ya no va a abarcar simplemente la pieza que estamos indicando como pilar. Puede abarcar la otra pieza más que nos va a ayudar a evitar efectos de palanca y a producir enfermedades en este paciente. Esa sería la última evaluación endodóntica que podemos hacer en un paciente cuando no abra la boca y tengamos que investigar todas las características que nos importa para realizar una valoración en desdentado parcial. A su vez, se tiene que tomar impresiones a ese paciente para poder observar detenidamente cuáles son los problemas que puede tener mediante los modelos de diagnóstico. ¿Por qué es importante realizar el montaje de un modelo de diagnóstico? Porque ustedes saben que cuando un paciente pierde piezas dentarias, se producen modificaciones dentro de la boca, ¿no es cierto? Pueden producirse extrusiones, pueden producirse apiñamientos, pueden producirse cambio de dirección de estas piezas dentarias. Entonces, se recomienda a su vez realizar un estudio de modelos, ya que ustedes van a agarrar, los van a montar, van a tomar la oclusión específica de este paciente que tienen. Generalmente la oclusión, como están viendo en esta imagen, vamos a poner un poquito más grande para que lo identifiquen, se hace con una lámina de cera. Se reblandece en el mechero, se coloca dentro de la cavidad bucal, se le hace morder al paciente, como están viendo acá, ya, para después realizar el montaje. Traten en lo posible de realizar el montaje de los modelos en articulador semiajustable para poder reproducir ya movimientos que tenga el paciente. Eso creo que hablamos la anterior clase, ¿sí? Si simplemente es un modelo de vitrina, pueden utilizar el oclusor. Ya vamos a hablar de la clasificación de modelos. Ustedes mejor que yo lo tienen que saber, ¿ya? Ahora estamos hablando con modelos de diagnóstico. Y en la mayoría de los casos, un modelo de diagnóstico tiene que estar en un articulador semiajustable que de alguna manera reproduzca los movimientos específicos que tiene este paciente. Una vez montado o antes de montar, nuevamente vuelven a colocar esa lámina de cera que han tomado en paciente para afirmar y comprobar la posición de oclusión que tiene dicho modelo que ustedes han tomado en impresión. Cuando empecemos a llevar protocolos de confección de prótesis totales, vamos a tener un tema específico de impresión para que sean capísimos al momento de entrar a clases, ¿ya? Hacen el montado, en este caso, de sus modelos, ¿ya? Y analizamos en tres aspectos los modelos de diagnóstico en un desdentado parcial. ¿Cuáles son los análisis que vamos a ver? Análisis de modelos articulados, ¿ya? Análisis de modelos en tangenciómetro. El tangenciómetro es lo que ustedes conocen como paralelizador, para poder llegar a un diagnóstico y a un plan de tratamiento, ¿ya? Me adelanto, la siguiente clase ya vamos a tener una pequeña evaluación, pero en su momento y antes de terminar la clase les voy a decir en qué va a constar. Ustedes ya saben de lo que les voy a evaluar el jueves, es un repaso. ¿Cuál es el análisis de modelos articulados? Por eso es que lo vamos a dividir en tres, vuelvo a repetir. Análisis de modelos articulados, cuando los coloquemos en oclusión, y análisis de modelos en tangenciómetro, que vamos a más o menos explicarles cómo es el diseño con el tangenciómetro, ¿ya? Diagnóstico y plan de tratamiento. Vamos a ir revisando cada uno de ellos para poder llegar a la confección de una PPR. Ahí está. El análisis de modelo articulado se va a dividir en estas cuatro, en este caso, en estas tres, ¿ya? Tres características específicas.
ese análisis de modelos articulados lo vamos a separar en análisis de modelo por separado, lo vamos a clasificar en análisis de modelos por separado, para poder observar en el modelo cualquier otra cosa que no hayamos podido ver en cavidad bucal, análisis de modelos en contacto oclusal o relación céntrica, y vamos a también a revisar un pequeño análisis de modelo en contacto oclusal excéntrica. Por eso es que necesito que siempre se coloque en un articulador semi-ajustable. Para finalizar el diseño en modelo con tangenciómetro, que es el paralelizador. Si ustedes ven, esto es lo que generalmente se tendría que hacer cuando queremos o pretendemos confeccionar una prótesis parcial removible. A veces me dirán, pero no es necesario, es simplemente agarrar las piezas y ver los espacios edéntulos y colocar los dientes. Pero es por eso que cuando nosotros le recibimos al mecánico, y yo siempre digo que no es culpa de él, porque él no está viendo las características específicas del paciente, agarramos, colocamos en la cavidad bucal y estamos sufriendo el momento de colocar las esqueléticas o en este caso las PPRs de acrílico, ¿sí? Porque no hemos tomado en cuenta todas las características que ya hemos visto en boca y vamos a confirmar en el modelo de estudio. Por eso es que en realidad basta que ustedes tengan un paciente desdentado parcial, realicen el montado de su modelo porque necesitamos ver qué problemas tienen de acuerdo a la migración, extrusión o movimiento de estas piezas dentarias y lo vamos a clasificar en estas 4 cosas que les he traído, ¿ya? Análisis de modelos por separado, análisis de modelos en contacto oclusal céntrica, análisis de modelo en contacto oclusal excéntrica y análisis de modelo en tangenciómetro. Terminando con esto, ya podemos llegar a un diagnóstico certero. Vamos a admitir a sus compañeros. Vamos a ir viendo entonces el análisis de cada uno de ellos. La pantalla. Ahí. Yo creo que necesito. Vamos a observar en un análisis en modelo, en este caso por separado. El primer tips, que así como hemos visto en cavidad bucal, lo que tenemos que ver en un análisis de modelo por separado es que una vez que lo han montado, lo pueden desmontar y analizar qué tiene ese paciente en la cavidad bucal. No se olviden que tomar un modelo nos permite ver en muchos ángulos las características específicas de este paciente desdentado parcial. Entonces, lo primero que voy a ver cuando yo separe esos modelos montados es ver cuántas piezas dentarias remanentes tiene. Eso es lo que ustedes van a estudiar, ¿ya? ¿Cuántas te tiene? ¿Cuánto espacio desdentado existe? Y esto lo van a notar en la nomenclatura internacional que ustedes ya saben. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Y en el segundo dígito indicar qué pieza se encuentra, siempre tachándolo con una X. Por ejemplo, acá, ¿de qué cuadrante estamos hablando? Adubiri Machaca Edit. ¿Qué podrías registrar acá cuando ya tengas el modelo en el que has tomado impresión en tu paciente? Edith, Sí, ¿te doctora. encuentras? Sí, doctora, me escucha. Hemos tomado impresión a tu paciente. Siempre vamos a hablar de casos clínicos, ¿ok? Tu primer evaluación en tu modelo de diagnóstico, una vez que ya le has tomado la impresión a tu paciente para hacer un estudio más detallado de cómo vas a confeccionar una PPR, ¿ya? Es analizarlo en modelo por separado, ¿sí? En este modelo por separado, tu primer tips es poder identificar cuántas piezas dentarias hay bajo la nomenclatura internacional que nosotros ya conocemos. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿qué piezas se encuentran acá? En este caso, digamos que este es tu paciente. ¿Cómo vas a llenar ese modelo de estudio? ¿Me entiendes la pregunta, Edith? Sí, doctora, Ya. ver las piezas faltantes, doctora, y
¿Qué más? Tienes que registrar bajo la nomenclatura. Entonces, ¿qué piezas dentarias hay en este modelo, en este paciente desdentado parcial inferior? A ver, Mariela Aguayo. Doctora, Doctorita, Ya, dime, mamacita. encontramos lo ¿qué que es la pieza 3-1, 3-4, no, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, la 3-6 y la 3-7. Ya, ¿qué más? ¿Qué piezas más hay en el otro cuadrante? Encontramos la 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5. Muy bien. Lo que falta Entonces, es cuando la hablemos 4. de desdentado parcial, necesito identificar qué piezas tiene mi paciente remanentes. Ese es el primer paso para poder estudiar un modelo. ¿Ok? Segundo paso, estamos en el análisis de modelo por separado. Segundo paso, necesito identificar qué piezas dentarias se encuentran en migración. ¿Qué piezas dentarias por culpa de las piezas que se han perdido, lamentablemente han migrado? E igual lo tengo que realizar especificando la pieza, ¿ya? Y qué tipo de migración ha tenido bajo la nomenclatura internacional. Por ejemplo, acá, ¿qué característica vemos? Ajata Ochoa David. Doctora, la imagen está muy pixeleada, no se nota mucho. Doctora. David Ajata, ¿me escuchas? Doctora, sí, ahora sí la escucho. Ya no la escucho. Doctora. Doctora, no la escucho. Perdón. Tienes que identificar qué tipo, qué posición, cómo ha cambiado esa pieza como resultado de las piezas faltantes. De esa pieza parece una, a ver, una 21. Ha habido una migración hacia, no, bueno, una distalización. Y a causa de eso, yo creo, supongo que ambos eran incisivos centrales, ha habido un diastema, tanto la 21 como la 11 ha habido migración hacia distal, ¿Por qué? por la ausencia de las piezas 22 y 12. Ya, muy bien. Esa es una valoración que ustedes van a tener cuando tengan los modelos de sus pacientes desdentados parciales. Más o menos ese es el ejemplo. Marcelo Coria, dime, papito. Marcelo Coria. Sí, doctora. Ya, ¿qué quieres acotar? ¿Qué más puedes observar en este caso? Con mi compañero decía que hay una distalización, doctor, por falta de las piezas dentales que han perdido lo que son la 2 y la 22, doctora. Doctora, y sí, doctora. Y eso se tienen que ir anotando para tomar en cuenta qué es lo que van a hacer en su plan de tratamiento. Otra característica del modelo por separado es poder identificar las alineaciones, ¿ya? Para ver si es que una pieza sí se encuentra en estado específico, en estado adecuado, para que se le pueda, en este caso, confeccionar sus retenedores específicos, ¿me entienden? Tienen que ver cuántas piezas sí se encuentran alineadas, cuántas piezas han migrado por ser un paciente desdentado parcial. Al realizar y valorar las alineaciones,
se identifican las partes más prominentes, ¿ya? ¿Qué posición y qué forma tiene esta pieza dentaria que me va a servir como pilar? En la mayoría de los casos, nosotros podemos identificar incluso la forma de las cúspides, si son más altas, si son prominentes, cómo está el ecuador dentario. Eso tengo que ver en las piezas que van a ser pilares. En el caso de las piezas dentarias anteriores, si es que están alineadas, tengo que verificar si es que no existe algún tipo de atrición. Esas son las valoraciones que se hace en un modelo por separado cuando lo estamos estudiando para realizar un diagnóstico. Primero, debo identificar, de acuerdo a la nomenclatura, qué piezas dentarias remanentes tengo. Segundo, debo ver qué piezas han migrado. Tercero, qué piezas dentarias se encuentran totalmente alineadas. Cuarto, debo identificar la forma y tamaño del arco dentario, en este caso en un desdentado parcial. Si es adecuado, si tiene problemas, las características más profundas ustedes ya las saben, pero acá tengo que valorar qué forma tiene para poder pensar qué tipo de conector mayor, conector menor yo voy a utilizar en este paciente. No simplemente decir, tiene un espacio, tengo que hacerle un conector mayor en forma de herradura y ya. Generalmente ahora, en la mayoría de los casos, le colocan la forma de herradura como conector mayor, sin tomar en cuenta que existen otras formas u otra clasificación de conectores mayores que me va a ayudar a cuidar el tejido de soporte de en este caso, de este paciente. Un ejemplo que les estoy dando. Por eso es que necesito saber la forma, valorar en mi modelo, porque en mi modelo voy a poder identificar específicamente la forma del paladar, voy a poder identificar la forma o morfología, en este caso de las piezas dentarias, si son anchas, cuánto miden, cosa que a veces se me puede dificultar en la boca del paciente de acuerdo a la colaboración que tengamos de él. Tenemos que ver que si tenemos un arco triangular superior, aquí no lo pude conseguir, es un arco superior, por ejemplo, un arco triangular superior, y tengo un arco, por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza, un arco cuadrangular, en este caso inferior, debo sospechar o debo ver cómo alinearlos al programar mis placas de articular. Debo identificar si en estos dos, al momento de ponerlos en oclusión, va a existir interferencias por ser arcos diferentes. Entonces, vean lo importante que es observar un modelo de diagnóstico por separado. Me va a ayudar a comprobar que tal vez la forma del arco superior sea igual o sea correspondiente a la forma, en este caso, del arco inferior. En el caso de las piezas dentarias, morfología oclusal, me va a ayudar a identificar qué tipo de dientes, qué clasificación o qué tamaño de dientes yo voy a utilizar acá en la boca de este paciente para evitar diastemas y que estemos rellenándolo con, no sé, a veces varillas le colocamos, ¿no es cierto? Entonces, eso más o menos tenemos que identificar y lo vamos a poder identificar o apreciar con un modelo de diagnóstico. Otro de los tips que vamos a ver en un modelo por separado, aquí como estamos viendo, se debe observar que cada diente por separado tenga, en cada modelo por separado, tenga algún desgaste. Y eso lo voy a poder observar cuando tome la impresión de mi paciente y lo analice por separado. Como existen migraciones, como existen extrusiones, se producen contactos prematuros en el paciente. Y estos contactos prematuros, a la larga, cuando sigue masticando y sigue sin piezas dentarias, me producen desgastes. ¿Cuáles son las causas de desgastes? Miren, por ejemplo, las que ustedes comúnmente han conocido son las causas de atrición, abrasión, erosión, y anfracciones todavía, que eso lo están viendo ya en operatoria. Pero en prótesis removible o en prostodoncia removible, a veces se producen estos desgastes por contactos prematuros al momento de realizar la masticación. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que también tenemos que saber identificar qué faceta de desgaste dentario tienen las piezas que se encuentran remanentes. Excelente
si es que el paciente se ha encontrado con poco tiempo de desdentación parcial, ¿ya? Y no ha existido ninguna modificación en sus piezas dentarias. Pero generalmente cuando pasa mucho tiempo, sí nos vamos a encontrar con estos problemas, uno por el tipo de alimentación, por la situación en la cual en este caso se encuentra, que nos puede producir estas características específicas que nosotros estamos observando, ¿ya? ¿Cuáles son los grados de severidad que se van a producir en estos desgastes dentarios? Lo podemos clasificar de acuerdo a estos grados que se los he puesto acá en pantalla, ¿ya? Uno, un grado leve de desgaste, que es un grado 0, donde vamos a observar una faceta totalmente estable. Un grado 1, donde se está desgastando esmalte, que podemos identificar en las piezas remanentes de un desdentado parcial. Un grado 2, que ya podemos ver un desgaste de esmalte con dentina hasta 1 milímetro. Un grado 3, una dentina mayor a 1 milímetro, que sí que está avanzando el desgaste que tenemos. Un grado 4, un cuarto de corona, como estamos viendo en este caso ahora mismo en pantallas. Y tal vez podríamos llegar a un grado 5, donde ya casi no existe nada de corona y simplemente tenemos un esbozo de piezas dentarias. Si nosotros observamos el modelo de diagnóstico por separado, nos va a ayudar, de acuerdo a estas facetas de desgaste que nosotros tenemos, a identificar qué podemos realizar con estas piezas dentarias. En la mayoría de los casos vamos a poder realizar tratamiento de conducto si es que lo amerita, colocando pernos de refuerzo para introducir una corona y que nos ayude de alguna manera a restaurar este espacio edéntulo y mantener la mayor cantidad de piezas dentarias remanentes. ¿Está entendido? A ver, vamos a hacer participar para ver si estamos entendiendo o no. Halcón, Huanca, Marco Antonio. Marco Antonio. ¿No estamos? Marco Antonio, entonces estamos ausente el día de hoy. Ali Quispe, Alison. Sí, doctorita. Ya. Las causas de desgaste ustedes ya Doctora. lo conocen. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ¿qué significa atrición? La atrición se da en las... Es el desgaste de las caras oclusales o de las caras incisales, doctorita. Ya. Reinaldo Aliaga. Sí, doctorita. Abrasión. Abrasión, doctorita, generalmente se da en las caras vestibulares de las piezas dentales, que generalmente a veces ese tipo de desgaste se hace cuando a veces nos cepillamos las piezas dentales, doctorita. Ujú. Ahí provocamos abrasión. Muy bien. Ya. Erosión. Wendy Almasi. Wendy. Wendy. ¿Estamos? Ausente. Guiller Álvarez. Guiller, ¿estamos? ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Dónde están? Otro que es Hola, que hola. tiene. Doctora. Doctora. Guiller, muy bien. Hola, hola. Todas estas causas de desgaste que estamos viendo en este modelo pueden ser producidos por la atrición, abrasión, erosión, afracciones. En prostodoncia removible, ¿por qué también se puede producir desgastes en las piezas dentarias? E incluso se pueden producir lesiones a nivel apical. Por eso es que tenemos que tener muy en cuenta esas partes. Guiller. Como sabemos que puede ser a consecuencia de atrición, abrasión, erosión, pero puede haber también otras consecuencias, como por decir lo que es la mordida vis a vis, provoca un desgaste incisal y puede haber también una malposición dentaria.
puede que haya existido pues piezas faltantes, ¿no? En determinados pacientes, ¿no? Cuando existen piezas faltantes, como en el caso de los desdentados parciales, las piezas migran. Entonces, ¿qué se pueden llegar a producir? Las piezas se extruyen y a veces por traumas se llegan a producir también los desgastes en las piezas dentarias. ¿Qué se denomina eso? Ahorita hablamos de eso. ¿Alguien que quiera participar, que levante la manito? Doctora, Medardo, dime, papito. de la erosión yo tenía entendido de que es por compuestos químicos, especialmente el desgaste dental. De la erosión, sí, es por compuestos Como- químicos. ah, Muy bien. A veces, por ejemplo, un reflujo nos puede causar una erosión, ¿no es cierto? Por el tema sí, ácido la que tiene. regurgitación, los ácidos de las frutas, Muy bien. eso sería, ¿Qué También, procedencia doctorita, removible? son Vanessa, intrínsecas, doctora. ¿perdón? También el factor intrínseco, a veces los bulímicos dijeron, doctora, que ¿Cuál es el factor intrínseco? eh, la parte, o sea, los bulímicos vomitan y sale el ácido Ujú, y ya. ahí es donde se produce este tipo de desgaste, doctora. Muy bien. Ahora, quiero que tomen en cuenta esto. Cuando una persona o un paciente pierda sus piezas dentarias, estamos de acuerdo en que se producen migraciones y extrusiones, ¿no es cierto? A veces, esas extrusiones o migraciones de piezas dentarias nos van a producir contactos prematuros o contactos prematuros contactos prematuros entre las piezas dentarias. Estos contactos prematuros, al momento de que siga el paciente masticando, actúan como si fuese un martillo y esto una piedra. Vamos machucando y se va desgastando. Entonces, una causa también de desgaste dentario y a veces incluso cuando es muy fuerte esta presión, puede llegar a producir lesión a nivel de las piezas dentarias remanentes, es los contactos prematuros, ¿me entienden? En prostodoncia removible. Por eso es muy importante tomar en cuenta el estudio de un modelo de diagnóstico para respetar la posición específica de las piezas dentarias. Porque si se realiza ese contacto prematuro en dientes artificiales, lo que estaríamos lastimando ya no sería el tejido de sostén de una pieza dentaria, sino algo más grande como es el ATM. ¿Me entiende? Entonces, eso lo vamos a poder identificar al poner en contacto o en oclusión también las piezas o los modelos de diagnóstico. Esta parte que es facetas de desgaste dentario es muy importante, chicos. Un contacto prematuro no adecuado me puede producir alteraciones e incluso desgastes cuando el paciente no se dé cuenta que existe tal. ¿Me entiende? Ahí están las facetas provocadas que ustedes ya lo deben conocer y dominar en operatoria de acuerdo a la atrición, pero también se ha visto en prostodoncia removible por los contactos prematuros. En muy pocos casos me va a producir estos desgastes sin problemas secundarios, pero en la mayoría de los casos, vuelvo a repetir, se producen alteraciones incluso a nivel oclusal. No sé si ustedes han tenido alguna vez la experiencia de que no pueden ni cerrar ni tocar con la puntita su pieza dentaria. Es porque existe un contacto prematuro que está provocando una inflamación a nivel del tejido de sostén o tejido o ligamento, en este caso periodontal. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado cuando un paciente es desdentado parcial, porque ya saben por los problemas que se producen al momento de perder una pieza dentaria. ¿Ok? ¿Está entendido ahora? Sí, doctora. Listo, continuamos Doctora, entonces. tengo una pregunta. ¿Ya? Para medir según la severidad, ¿no, doctora? ¿Solamente es clínicamente o también tenemos no sé, otro procedimiento para medir? Porque aquí hablábamos de grados, ¿no es cierto, doctora? Esa era mi pregunta, por favor. La primera parte no te entendí. ¿Alguna técnica para poder identificar?
Mi pregunta es, ¿cómo puedo medir mi severidad? Tus O sea, desgastes, aquí me tu dice- severidad, Ajá, ya. Lo ajá, vamos a ver severidad. clínicamente en el modelo de diagnóstico y lo vamos a confirmar mediante las radiografías periapicales. Ahí ya vamos a poder identificar esta clasificación que nosotros tenemos. Con esta clasificación y comprobarlo mediante rayos X para ver específicamente hasta dónde se ha desgastado, voy a poder identificar si voy a salvar esta pieza dentaria o no. Eso también les dije. Voy a poder ver si es que voy a colocar, tras hacer tratamiento de conductos, colocarle perlos y realizar una corona o no. Todo modelo de diagnóstico, toda investigación que nosotros hagamos, siempre también en la mayoría de los casos se va a complementar con una radiografía o con el método de radiografías. Pueden utilizar la periapical, que es la más acertada para poder observar las facetas o el grado de desgaste o la severidad que se encuentra, ya sea por estas causas comunes que se presentan en el paciente, y si hablamos de oclusión en prostodoncia removible por los puntos prematuros de contacto. ¿Está bien? ¿Alguna duda más? Sí, doctora. ¿Quedó claro? Entonces, nunca se limiten simplemente a observar, pero si no observaríamos así detenidamente un modelo de diagnóstico, tampoco podríamos darnos cuenta en que se encuentra en un desgaste y no iríamos a las radiografías, ¿no es cierto? Al medio auxiliar. Es muy importante, por eso es que nosotros saquemos un modelo de estudio para poder llegar a un modelo de diagnóstico. Esto lo podemos hacer simplemente con un material de impresión básico, porque nos va a ayudar a poder diagnosticar y sacar un plan de tratamiento para recién encontrar en un modelo de diagnóstico con los mejores materiales de impresión y comenzar la confección de prótesis parcial removible que nosotros o que necesite, en este caso, este paciente. Ahora, si no hay ninguna duda, ¿puedo continuar? Doctora, en este caso sería también recomendable hacer unos de montaje de la prótesis antes de entregársela al paciente. Sí, en muchos de los casos se aconseja realizar justamente para eliminar los puntos prematuros de contacto que nos puede causar desgastes o facetas. Peor si es una pieza dentaria artificial, se va a desgastar mucho más rápido y eso es lo que tendríamos nosotros que evitar. Por ejemplo, en la confección de prótesis totales, se realizan remontajes ya con la prótesis terminada para poder observar en ese estudio de oclusión si es que el paciente va a tener algún problema. Cosa que cuando le coloquemos al paciente en boca no tengamos ningún problema, ninguna alteración. Y el paciente se vaya tranquilo, sin tener ninguna molestia, es como si este aparato protético fuera parte de su organismo. ¿Está bien? ¿Puedo continuar? ¿Cuáles son los otros tips que yo voy a ver en un modelo de estudio por separado? A su vez, tengo que valorar las restauraciones que hay. Tal vez en boca no puedo identificar como lo hemos visto en boca de paciente, pero así también voy a poder ver si es que las restauraciones necesitan ser reemplazadas. Si es que estas restauraciones necesitan ser cambiadas y sobre todo que se le dé la anatomía. Imagínense una restauración que tal vez lo haya visto en la boca del paciente y lo esté confirmando en mi modelo de estudio totalmente plana. ¿Ya? Me va a causar con su antagonista esta restauración plana. ¿Ustedes creen una masticación eficiente? ¿Alguien me puede responder? No, doctorita, yo creo. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque No. necesitamos encontrar lo más aproximadamente la anatomía de las piezas dentarias para que se pueda producir la función de masticación. Y si nosotros agarramos como antes, no ustedes, los antiguos profesionales agarraban el material de restauración y lo colocaban totalmente plano. Entonces, cuando se colocaba en contacto con su antagonista, simplemente resbalaba. Si bien la eficiencia masticatoria ha disminuido al momento en que somos desdentados parciales y peor aún como desdentados totales, no estamos devolviendo casi nada de función si es que nosotros no realizamos una correcta anatomía o forma de las piezas dentarias. Y eso creo que ya lo vamos a ver en la siguiente clase, cómo se realiza la oclusión, ¿no es cierto?
Entonces es muy importante poder verificar que las restauraciones, si no lo hemos podido ver bien en boca de paciente, confirmarlo en el modelo de estudio y ver que tengan más o menos una correcta forma anatómica de la pieza dentaria que se ha restaurado, ¿ya? Luego, las cavidades que ustedes saben que están junto con restauraciones para poderlas llevar a cabo un tratamiento, en este caso de operatoria, antes de poder realizar el tratamiento o la confección de la PPR. Esto es lo más importante que nosotros podemos ver en análisis de modelo, en este caso por separado. Aquí las cavidades que ustedes encuentren producidas por caries igual tiene que llevarse a cabo con tratamiento. Si es que no es una pieza pilar, y eso ustedes ya lo saben muy bien, podemos realizar tal vez la confección de la PPR, ¿ya? Pero si es pieza pilar y encontramos ahí una cavidad, es imposible. Necesito primero curar la pieza pilar y luego recién confeccionar o realizar mi plan de tratamiento con una prótesis parcial removible. Entonces, esos son los tips más importantes que yo voy a analizar en modelos por separado. ¿Qué es lo que voy a ver ahora, una vez que ya he identificado eso? Mi análisis en modelo en oclusión. Lo voy a montar otra vez y voy a ver qué tipo de oclusión tiene mi paciente desentado parcial. En este análisis de modelo de desentado parcial, voy a ver las siguientes características. Una clasificación de Angle, qué tipo de clasificación tiene mi paciente desentado parcial, qué tipo de contactos oclusales yo puedo encontrar en este paciente que ha perdido varias piezas dentarias, cuáles son mis curvas o en qué estado se encuentran mis curvas de compensación, que me va a ser muy importante identificarlos para poder realizar el enfilado dentario. Mi plano de oclusión, aquí está, ya, en qué tipo se encuentra o en qué estado se encuentra. Si mi línea media coincide, se ha respetado, no ha habido migración en este caso de las piezas dentarias. ¿Cómo está mi relación posterior? Ahorita vamos a ayudarnos a identificar esas cosas. La relación 1-1-1-2, que es el momento en que ocluyen las piezas dentarias una con otro, si se encuentran o están ausentes. Y las bruxofacetas, que son los desgastes que se van a producir en las piezas posteriores o también anteriores, de acuerdo al grado de piezas dentarias que haya perdido el paciente, y por contactos prematuros o por extrusión de piezas dentarias se llegan a producir lo que se denominan las bruxofacetas. Entonces vamos a ir analizando ahora todas estas partes. He tratado de traer lo más didáctico posible para que cuando ustedes tomen impresión de sus pacientes y lo coloquen en oclusión, puedan identificar como en su modelo de estudio. Vuelvo a repetir, ya hemos visto los tips en este caso para poder verificar en modelos por separado. Ahora vamos a ver los tips para poder identificar en modelos de oclusión céntrica. ¿Qué significa oclusión céntrica? Una oclusión que está estática, que es solamente abrir y cerrar para poder identificar todas estas características. Ahí tenemos entonces la clasificación, aquí tengo un error, perdón, la clasificación de Angle. ¿Qué dicen? A ver, chicos, ustedes que están capísimos en modelos de estudio, ya hay numerosas clasificaciones en la actualidad con respecto a operatoria, pero estamos viendo ahora en prostodoncia removible. ¿Qué dice la clase 1? ¿Quién quiere participar? Doctor, ¿es una mordida normal? Luz Esther, muy bien. Dime, mamita. La clasificación 1 es cuando la mordida es normal, no tiene ninguna alteraciones. Ya, la clase 1 también, chicos, se va a denominar neutrooclusión en un modelo de estudio en prostodoncia removible, ¿ya? Se caracteriza porque la cúspide mesiovestibular del molar superior, ¿no es cierto? Si es que tuviera molar superior todavía remanente ese paciente, debe ponerse en contacto con el surco, ustedes ya lo saben eso de memoria, mesiovestibular del primer molar inferior. Si es que tuviera presente estas piezas dentarias, tenemos que identificar qué tipo de oclusión tiene.
Si es que no tuviera presente estas piezas dentarias, debo guiarme en los caninos, pero más o menos para aproximarme a qué tipo de oclusión o en qué tipo de oclusión se encuentra este paciente. Ahí tenemos la clase 2. ¿Quién puede recordar la clase 2? Ustedes ya saben de memoria esto. Doctora, ¿Qué significa clase 2? Lo hemos llevado en desdentados doctora, la frontales. clase 2 es esta tabla. distoclusión, doctora. Es cuando la cúspide distovestibular del primer molar superior, doctora, ocluye con el surco mesial del primer molar inferior. Ya, muy bien. Otra clase 2. En el caso de prostodoncia Cuando el removible, maxilar lo vamos- superior, doctora, es muy protruido. Exacto, eso. La clase 2 Y tiene es dos convexo. subclasificaciones en prostodoncia removible al momento de poder analizar los modelos. La clase 2, parte 1, podríamos decir, se caracteriza porque la mandíbula tiene una posición distal, si es que ustedes ven. ¿Ya? La clase 2, parte 2 o subclasificación 2, se caracteriza porque vamos a encontrar una protrusión incisiva disminuida. Se puede decir incluso que como se ha ido hacia atrás, los dientes antagonistas se han encontrado y ambos se acompañan con una disminución de mordida porque quieren estar en contacto. Ya no existe este overjet que se denomina, ¿no ve? Overjet o desplazamiento en este caso horizontal, sino más bien como la mandíbula se ha ido un poco hacia atrás y el maxilar se ha ido hacia adelante, ambos quieren estar en contacto y se produce una disminución del tercio inferior, en este caso de la mordida. Entonces tenemos que saber identificar eso. Si se sigue manteniendo el overjet en ese modelo en oclusión o si es que se ha llegado a perder y los dos dientes se encuentran en contacto. En la clase 2 siempre vamos a encontrar el maxilar superior por delante del inferior o como les dije al principio, el maxilar inferior un poco distalizado, tomando en cuenta las subclasificaciones de clase 2 en prostodoncia removible. Luego tendríamos la clase 3. ¿A qué se refiere la clase 3? Cuando el maxilar está retruido, doctora, y la mandíbula Es cuando el está... molar inferior se encuentra situado mesialmente, doctora, lo que sería un molar normal. Exacto. Muy bien. Hay una mesioposición de la mandíbula y por lo tanto también el molar inferior ya está en una posición, como dijo su compañera, adelantada en relación al superior, si están viendo acá. ¿Ven? Esa es la característica que ustedes tienen que identificar cuando me hagan un estudio en modelo en un desdentado parcial. Si es que son los molares los que se han perdido, entonces la guía, en este caso, va a ser los caninos, que me va a ayudar a identificar qué tipo de clase angle estamos viendo en este modelo de desdentado, en este caso, desdentado parcial. ¿Ya? Tomando en cuenta entonces esto, por ejemplo, en este modelo que les he mostrado, me van a decir, ¿dónde están? ¿Dónde están? Acá. No está muy claro esos modelos. Aquí. Ahí, por ejemplo, en este caso de acá, ¿qué tipo de clase es de acuerdo a la posición de la mandíbula? ¿Quién quiere participar? Doctora, aparece en clase 3. Exacto, perfecto. No existe el molar, pero el canino y la posición de la mandíbula me identifica que estamos en una clase 3, en este caso de angle. En este otro caso, de acuerdo a la posición que estamos viendo. Igual parece el caso 3, clase 3. Es el mismo. Ya, vamos a ver otro más. Aquí no se ve muy bien, pero a ver. Este caso de acá, aproximadamente, ¿a qué clasificación pertenecería ahorita que está en oclusión y lo vemos de lado?
Más o menos así van a ser la valoración que ustedes tienen en sus atestados parciales. Nos hemos quedado en Rosa Isela pasa. Rosa Isela. Así, aquí nos hemos quedado. Rosa Isela. ¿Está? ¿No está? ¿Estamos ausentes? Hartos ausentes hay hoy día. Rubena pasa. Presente, doctora. Ya, Rubén. Más o menos, ¿qué dirías de la oclusión de este modelo? Pareciera una clase 2, doctora. Pareciera, ¿no? Sí, no podríamos afirmarlo, pero sí, estamos viendo una sobremordida superior sobre la inferior y eso tal vez nos llegaría a identificar una clase 2. Ya, perfecto. Sí, lo vamos a confirmar cuando se vea muy bien esta foto. Acá estamos viendo el canino por delante del canino inferior en sentido mesial. ¿Qué nos podría dar esta idea? ¿Qué tipo de oclusión tendría este paciente? De clase 1. ¿Quién me habló? Magalí Arteaga, Magalí. Para mí pareciera, doctor, que es la clase 1 porque no está tan protruido. Y está manteniendo las relaciones que tiene que tener, en este caso, las piezas caninas. Estaría a confirmar, pero más o menos se están dando cuenta que no solo vamos a llegar a una clasificación viendo la posición específica de la mandíbula en el maxilar, sino también juega un papel muy importante la relación que tengan las piezas dentarias superior con la pieza dentaria inferior para poder llegar a una clasificación totalmente definitiva. ¿Entendido? ¿Tienen alguna duda hasta acá? No se olviden, clase 1, donde todo está en la misma línea, eso era el secreto para poderlo identificar. Clase 2, donde hay esa relación de overjet, ¿ya? Pero a pesar de que el maxilar superior está un poco más adelantado que el inferior, la clase 2, parte 2, es cuando además de estar adelantado el maxilar superior, las piezas dentarias ya no cumplen la función de overjet y más bien están juntas. Podríamos decirle una subclasificación tipo 2 de la clase 2. Y finalmente la clase 3, que ustedes la dominan, que es la protrusión, en este caso, del maxilar inferior. Tienen que entonces determinar qué tipo de oclusión tiene esos modelos que se encuentran en oclusión. Luego pasamos al siguiente estudio en contactos o en relación céntrica de su modelo de estudio, que son los contactos oclusales. Es muy importante porque con los contactos oclusales que ustedes estén viendo en este paciente en su modelo, vamos a poder identificar si es que existen puntos prematuros de contacto. Y al poder identificar esos puntos prematuros de contactos que lo pueden hacer en la cavidad bucal en el paciente como también en su modelo de estudio, podemos evitar alteraciones tanto en la boca del paciente como también en lo que es el ATM. No se olviden que contactos prematuros constantes pueden causar incluso desgastes en las piezas dentarias que se las conoce como facetas. Entonces es muy importante, al igual que lo hacen en cavidad bucal, agarrar papel de articular, tal vez lo pueden incluso humedecer un poco, y en el modelo que está montado, realizar y encontrar esos puntos de contacto normal que tendría que tener, en este caso, el modelo de estudio de este desdentado parcial. Esas son las características más importantes que tenemos que tomar en cuenta ya en un desdentado parcial. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran que repita? Creo que está claro, no hay dónde perderse. La primera opción de un modelo de estudio en oclusión es poder identificar qué tipo de clasificación pertenece. El segundo tips en un modelo de estudio en relación céntrica es poder identificar el contacto oclusal que tiene. Otro dato muy importante en modelos de estudios que se encuentren en oclusión son la curva de Wilson y la curva de Spee.
que debemos saber identificar en nuestros modelos de estudios de nuestro paciente desdentado. ¿Alguien me puede decir en qué consta esta curva de Wilson? Si nosotros no sabemos identificar esta forma en oclusión de nuestro paciente, créame que tal vez el enfilado llegue a tener problemas en ese mismo paciente. ¿Alguien me puede decir en qué consta la curva de Wilson? Vamos a ir repasando todas estas características al realizar el estudio de modelos. Vamos a llamar. Doctora. César Barrio Nuevo. Doctora. Ay, perdón, mamacita. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ahorita los vamos a ver. Neisa, doctora. Ya, dime, mamita, Neisa. Doctora, es una curva medio lateral, doctora, que va desde las cúspides vestibulares de los premolares y molares inferiores, de un lado hacia las cúspides linguales y vestibulares, de premolar y molares, doctora. Muy bien. Esa es la curva que nosotros tenemos que encontrar casi estable. Si es que el paciente llegara a perder los molares, esta curva se está perdiendo. Y lo que tenemos nosotros que realizar es que en el enfilado, que nosotros coloquemos las piezas dentarias artificiales reemplazando estas piezas ausentes, tratar de conservar lo más posible esta curva de Wilson. A veces no tomamos en cuenta estos detalles y al momento de colocar en boca la prótesis, el paciente no puede ni cerrar la boca y estamos con problemas. A veces me dicen, doctora, no ocluye, no quiere cerrar. Por más que el paciente pone en contacto sus dientes, estos no entran a su posición correcta. Y lo que tenemos que evitar, por lo tanto, es respetar ya las curvas o las posiciones específicas de las piezas dentarias. Como dijo su compañera, esta curva sí se extiende en el plano frontal desde las características que ella mencionó de un lado derecho puede ser hasta el otro lado izquierdo, dándonos esta característica específica. ¿Ya? Al igual, existe otra curva que también debemos saber respetar, que es la curva de ST. Miguel Catari, dime. No, doctora, habla Barrio Nuevo, doctora. César Barrio Nuevo. Doctora, complementando de la curva de Wilson, en la maxilar inferior forma una curva de cóncava y las superiores una curva de convexa. Complementando, ¿no, doctora? De la curva de Wilson. Si aquí es cóncava, la superior tiene que ser convexa para poderse poner en oclusión. Eso es lo que les decía. Si es que no respetamos al momento de realizar el enfilado, reemplazando con piezas dentarias artificiales, el paciente no va a poder cerrar la boca y vamos a tener un problema, ¿no es cierto? Va a querer rezar y va a querer cerrar y va a decir, no puedo. Y ustedes tienen que revisar ese rato las curvas, estas curvas de compensación. Realizar, como dijo su compañero, si es posible, un remontaje de esa prótesis que están entregando en boca y respetar y ver estas curvas, tal vez en el modelo, y eso es lo que ustedes van a experimentar mucho. En el modelo sí ocluya bien, perfecto, ya, si es que no se ha respetado los movimientos que tiene el paciente y no hemos utilizado un articulador semiajustable. Lo colocamos en un articulador o en un oclusor y ocluye perfecto. Aquí todo está 100 puntos. Llegan felices a clínica, le colocan a la boca al paciente y resulta que en la boca está todo un desastre. Entonces vean y valoren las características importantes que se debe tomar en cuenta al realizar el tratamiento de una PPR. ¿Ok? Ahí no se olviden de la curva de Wilson, no se olviden de respetar esta curva en el plano frontal, pero también respetar la curva en el plano lateral, que es la curva de SPI. ¿Quién participó? Mira. Barrio Nuevo, doctora. Barrio Nuevo, muy bien, gracias, te voy a anotar. ¿Ok? Entonces, a eso me voy. ¿Quién me puede decir entonces qué es ahora una curva de SPI? Ustedes han dominado ya eso el año pasado. Yo, doctorita. Es una línea o vamos a verlo en el plano horizontal, pero en sentido antero-posterior. ¿Qué es, mamacita? Es una curva oclusal, doctora. ¿Ya?
Está observada en el hueso mandibular a través de una vista anteroposterior, doctora. Ya, ¿qué más? Descrita ¿De por dónde los se- bordes incisales y las puntas cúspidas, doctora, de las piezas dentales inferiores. Ya, ¿qué cúspides? De las piezas dentarias inferiores, doctora, la profundidad de la profundidad de la curvatura oclusal, doctora. Ya, igual esta curvatura, si están viendo, es de concavidad superior. Igual tiene que haber esta curvatura para poderse complementar, en este caso, con el superior. ¿Alguien más? Doctora John Rosaisela, A ver. me había preguntado, doctora, y mi señal se ha ido, pero lo voy a decir, lo que Ya, entiendo te de la- anoto, dinos. Ustedes ya Ya. son capísimos, por eso es que cuando hagan el análisis de modelo en oclusión céntrica, igual rápido van a identificar todas las partes que estamos viendo acá. La curva de Spee, Ya, doctora, la curva de Spig es la curvatura oclusal que se va a observar en una vista sagital, doctora, de la arcada inferior, que esto va a unir las superficies oclusales de las piezas dentarias, comenzando por el borde incisal de los incisivos inferiores, doctora, y esto va continuando con las puntas de las cúspides bucales de los premolares y molares, doctora. muy bien. Entonces tenemos que saber identificar y prolongar, ¿ya? Las cúspides, los bordes incisales, tanto de las piezas anteriores como también la punta de las cúspides de los molares, y llegar a esta proyección que es una concavidad superior. Jamás me van a proyectar y enfilar con todo esto recto, porque quiere decir que si bien ocluye muy bien en su oclusor, van a tener problemas al momento de llevarlo a boca. Vean y valoren esta curvatura concavidad superior en el plano frontal, como también en el plano horizontal antero-posterior. Si ustedes verifican que no hay esta curvatura, entonces ya tienen que pensar que en boca, en paciente, van a tener que desgastar talón, descender un poco las piezas dentarias, que es la forma correcta de corregir un enfilado que no está aceptable. En último caso, yo les voy a aceptar que me desgasten la superficie oclusal de una pieza dentaria artificial como lo estoy rayando aquí, pero en la mayoría de los casos no se tiene que hacer eso. La forma correcta de arreglar un enfilado que tal vez tenga problema en sus pacientes es desmontar la pieza dentaria artificial y desgastar todo lo que es el talón, porque así se denomina talón o base de esta pieza dentaria. Ojo con eso. Y después respetar estas curvas que estamos repasando cuando coloquen en un modelo de oclusión en céntrica. ¿Está claro o tienen alguna duda? ¿Continúa? No sé, se la pasa. A su vez. No me he puesto ausente, ¿no, doctora? Ay, perdón, mi amorcito. A ver, Rosa Isela, ¿qué? Pasa, mamani. Apaga, mamani. Ah, sí, estabas con ausente. Ya está arreglado. Ya, listo. Entonces, ¿está claro, Sí, chicos? es que la señal, doctora, se va y viene. Sí, ya. Si es que no me pueden responder, me escriben, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta esas características importantes que estamos viendo al momento de hacer el estudio de un desdentado parcial. Si van a complementar con una prótesis parcial, identifiquen y controlen la curvatura anteroposterior como la curvatura en el sentido también frontal. No se olviden de eso, ¿ya? Luego, tomando en cuenta estos dos, vamos a poder identificar también el plano de oclusión. Este plano de oclusión es un plano imaginario que une la punta igual de los caninos, bordes incisales, hoy estoy chueca, vamos a borrar, caninos, bordes incisales y cúspides en toda su relación, y ya no solo lo vemos en sentido frontal o en sentido anteroposterior, sino lo vemos como un todo. Así tenemos algunas referencias para poder determinar si es que se presentan extrusiones en este paciente, confirmar si es que hay extrusiones, confirmar que las piezas dentarias remanentes se encuentren en su misma, en este caso, su misma posición. Esa línea imaginaria que ustedes me coloquen en ese modelo
de estudio que tengan en sentido o en relación céntrica, me va a ayudar a identificar estas características. Peor todavía la línea media, por eso es importante la oclusión, realizar el estudio o realizar los modelos de estudio en este paciente para ver si esta línea media coincide la superior con la inferior. ¿Cuánto espacio me queda atrás para yo poder seleccionar las piezas dentarias artificiales adecuadas y poderlas, en este caso, reemplazar? Otra de las características importantes que yo debo tomar en cuenta al momento de estudiar un modelo, en un desdentado parcial. ¿Qué más voy a ver en un modelo de estudio en relación céntrica? Voy a observar lo que se denomina relación posterior. Voy a colocar en oclusión ambas arcadas, ¿ya? Y voy a identificar que los molares, si es que el paciente tiene molares, ocluyan por fuera del molar inferior. Tomen en cuenta eso, por favor, ¿ya? Si es que lo hicieran de manera contraria y no me controlaran eso, y como en esta foto de acá estaríamos viendo un molar artificial, y ustedes la enfilaran por dentro del molar inferior y el molar inferior por fuera, lo que van a producir en este paciente es que se muerda las mejillas. Entonces tengan cuidado en eso al realizar un enfilado. Al ponerlo en oclusión, estoy identificando esta característica. Por eso es muy importante que ustedes traigan la prueba de enfilado. A veces me dicen, doctora, no, ya está, me puedo saltar el enfilado, directamente le entrego. Entonces vean, por ahí el mecánico no tiene la culpa, nosotros somos lo que les mandamos, ¿no es cierto? Él no sabe lo que va a pasar. La manera más correcta y más adecuada que él ha visto es colocarlo por dentro, este molar superior y este por fuera, ¿ya? Entonces, sí, le va a calzar muy bien al paciente, el paciente se va a ir, pero el momento en que empiece a comer va a tener la mala suerte de morderse y tener llagas en las mejillas. Y ustedes en ese momento van a saber, ay no, esta pieza no está en relación posterior. Necesito colocarla en relación posterior, cosa que la relación posterior es que el maxilar, que es el molar superior, se encuentre por delante del molar inferior. Entonces vean la importancia de la posición específica en este caso de los pacientes. En el caso de que fuera una clase 3 donde el maxilar inferior es mucho más grande, entonces traten de colocarlo vis a vis, ¿ya? Pero nunca el inferior por encima del superior porque estaríamos causando ese problema al paciente. Ojo en esto. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? Luego, identificar en esa oclusión encéntrica las relaciones que existen de pieza dentaria con pieza dentaria. Si es que hay una relación de 1-1 o existe una relación de 1-2, de acuerdo a la clase de angle o clase de oclusión que tenga mi paciente. Se va a denominar 1-1 cuando el molar se vaya o su cúspide correspondiente a la fosa correspondiente del inferior. Y se va a denominar de 1-2 cuando ocluya el molar superior sobre troneras o rebordes marginales del antagonista. De acuerdo al tipo de oclusión que tenga, llega a ocurrir esa situación en estos pacientes. ¿Está entendido? A ver, Bautista, Mamani, Angélica. Buenas noches, doctorita. Buenas noches. Explícanos la importancia de la relación posterior cuando ocluya tu modelo de desdentado parcial. Tenemos que ver la oclusión en los lados posteriores, doctorita, es donde los molares, las cúspides, tienen que sobresalir a los inferiores. ¿Alguien más que quiera acotar? Específica en este caso. Muy bien. Ya estamos cansados. Sí, le va a cansar muy bien al paciente. El paciente se va a ir, pero al momento empieza a... ¿Alguien más, chicos?
Batería. ¿Nadie más? Doctora. Doctora. Sí, te escucho. Apaga Ya, la doctora. computadora. Y ahora sí. Ujú. Bueno, en la relación posterior, doctorita, hay que tener mucho en cuenta la relación de los molares para no tener problemas, que el paciente no se vaya mordiendo las mejillas a la hora de hacer la masticación. Eh, los molares superiores siempre deben estar por delante de los molares inferiores. En Cuiden esa todo posición. caso, sí, en todo caso, tal vez en alguna situación se podría colocar los molares vis a vis, doctorita, pero nunca un molar inferior debería estar delante, ¿no? De lo que es el molar superior. Estas son características importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta en prostodoncia removible. Blanca Calle Vázquez. Calle Vázquez Blanca. Muy ausente. Están cansados el día de hoy, chicos. Han tenido un día muy pesado, ¿verdad? Álvaro Arratia Alejo. ¿Me escucha? Sí, doctora. Álvaro, Sí, doctora. ya. ¿Qué más puedes acotar en esta parte que estamos aprendiendo? Lo mismo, doctora, que de mis compañeros, que no debe estar vis a vis, que siempre tiene que estar por delante de lo que es los molares inferiores, porque puede causar molestias al paciente por, ya sea se muerde la mejilla al momento de la masticación. Eso en relación oclusal. Pero, no, es decir, aquí nos estamos equivocando, Álvaro. Sí pueden estar en relación vis a vis. Es un plan C que podemos tener en un paciente al momento de enfilar, ¿me entienden? Siempre y cuando estemos hablando de una clase 3 de ángulo, ¿ya? Pero nunca traten de colocar el inferior por delante del superior o que el superior se encuentre un poco por dentro del inferior. Porque al momento de realizar la masticación, lo que vamos a conseguir que el paciente se llegue a morder. Eso en desdentados parciales y en muchos casos también en desdentados totales. Tomen en cuenta ese tips para el momento de enfilar y hacer ocluir y estudiar la oclusión en un modelo. Blanca Calle, las personas que están mal su señal, agarran y me responden vía chat, ya, igual yo lo voy a leer y lo voy a transmitir y ahí está su participación, ¿sí? Doctora, Katiam, perdón, le moleste. Katiam Melissa Choque, ¿quién está hablando? Max, Max, dime. una De luego consulta, Katiam, doctor. ¿ya? ¿Qué quieres En el, acotar, Max? la pregunta, en el caso de que fuera una oclusión invertida, al realizar el enfilado, doctora, ¿esto tiene que seguir la forma del arco dentario en el enfilado? Si ocurriera que el paciente tuviera una oclusión invertida, doctora. Si es una oclusión invertida, la otra opción que tenemos es realizar vis a vis. ¿Me escuchas, Max? Sí, doctora. ¿Sí? Tienes que tratar en lo máximo que tú puedas al realizar tu enfilado, siempre colocar las piezas cuando no tengan una buena relación, mordida invertida, maxilar inferior más grande, ¿no es cierto? Colocar lo más que puedas en vis a vis, ¿ya? Pero tratar de evitar que siempre que el molar inferior esté por delante del superior, porque vamos a causar esos problemas en paciente. Ojo, en el enfilado se va a ver bonito, se va a ver bien, todo calza perfecto, pero en el paciente vamos a causar ese problema. Y si tuviese mordida invertida, tratemos de alguna manera vestibularizar este molar, si eso es lo que te estoy entendiendo, vestibularizar lo más que se pueda este molar para que llegue a un contacto vis a vis lo más cercano posible. Pero nunca me dejes proporcionalmente el molar inferior por encima, en este caso del superior. Eso es lo que se aconseja. Si es un caso muy extremo, por eso es que tenemos que tratar de que aunque vestibularicemos un poco o inclinemos el molar superior, de que llegue a ese contacto vis a vis,
se ha visto como opción, ¿no es cierto?, de solucionar para evitar llagas o úlceras en las mejillas. ¿Ha entendido, Max? Está bien, doctor. Ok, listo. ¿A quién más dije? Katiam, ¿verdad? Katiam, ¿estás? Hoy están durmiendo. Continuamos. Vamos a terminar acá, ¿ya? Cuando ponemos en oclusión los modelos que estamos viendo, y después, y eso lo hemos hablado anteriormente, existen, de acuerdo a los puntos prematuros de contactos, se van produciendo desgastes o lo que se denominan bruxofacetas, ya en prostodoncia removible. Generalmente, si estos contactos prematuros por migración de piezas dentarias por extrusión no se han atendido a tiempo, se producen desgastes específicos que vamos a poderlos observar. Por ejemplo, en un paciente desdentado parcial, en un plano posterior vamos a encontrar desgastes en sentido de plano inclinado. Esa es la causa por contactos prematuros, ¿ya? O por migración de piezas dentarias. Puede también ser producido por atrición, abrasión y todo lo que hemos repasado, pero en prostodoncia removible puede llegarse a ocluir esto. Si, por ejemplo, esta pieza que están viendo acá es la pieza dentaria artificial que yo estoy reemplazando y no cuido mi punto prematuro de contacto, primero se va a producir desgastes en las piezas naturales que están haciendo oclusión en sentido de plano inclinado. Y luego voy a causar daño a lo que es mi ATM. ¿Entendido? Si sucediera esto en la parte anterior y no cuido el plano de oclusión, no cuido la curva de Wilson, no verifico la curva de Spee y todas las valoraciones que estamos recordando, se producen también desgastes por contacto prematuro por una pieza dentaria artificial que esté en una mala posición. Y esto es porque va produciendo traumas constantes, ¿sí? Uno de ellos se va a denominar desgaste en bruxofacetas, pero en sentido de escalones, así como están viendo en esta figura, como gradas, que ustedes ven. Y luego la siguiente lesión que puede ocasionar estos puntos prematuros de contacto, si no realizamos un buen enfilado, son lesiones a nivel periapical. Y eso es lo que quiero que tomen en cuenta. Por eso es muy importante la forma en que ustedes lleguen a realizar el montaje de sus modelos de paciente en un articulador adecuado para poder evitar estos desgastes que estamos viendo en oclusión céntrica en un modelo de estudio de un desdentado parcial. Vuelvo a repetir, en piezas posteriores, las bruxofacetas o desgastes por puntos prematuros de contacto se realizan en forma de plano inclinado. Y en piezas anteriores se va a realizar en forma de escalones. ¿Está claro? Eso es lo que se produce en pacientes. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna duda acá? Ahí ven las imágenes, plano inclinado en piezas posteriores de acuerdo a la anatomía que tienen y escalonado o en forma de gradas o peldaños en piezas anteriores. ¿Está claro? Hasta aquí quedamos, ¿ya? Por favor, quiero que para el día jueves vamos a terminar de analizar los modelos y nos vamos a entrar a diagnóstico. Vamos a aprender a diagnosticar de manera general, como lo hemos hecho en desdentados totales, y de manera protésica, diagnóstico protésico, para lo cual ustedes ya saben cuáles son las clasificaciones por las cuales se lleva a cabo un diagnóstico. A ver, alguien que no haya participado, que me quiera decir cuáles son para poder llegar a un diagnóstico. Pamela Callisaya. Pamela, ¿cómo llegas a un diagnóstico en un desdentado parcial? Ahorita estamos analizando modelos, todo lo que tienen que tomar en cuenta, pero ¿cómo llegamos a un diagnóstico protésico? ¿Qué clasificación? En prótesis o desdentados totales hemos aprendido la clasificación de Saber. Ahora sí los quiero ver. Ahora, en desdentados parciales, ¿cuál sería la clasificación que vamos a tomar en cuenta para poder llegar a un buen diagnóstico y realizar un plan de tratamiento? Ya estamos a punto de finalizar.
A ver, simplemente nos falta analizar los modelos en oclusión excéntrica cuando realiza movimientos que tenemos que tomar en cuenta. Y luego llegar a cabo, una vez que ya hemos hecho el estudio general de todo, a un diagnóstico. El diagnóstico general y el diagnóstico protésico. En el diagnóstico protésico, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Rocío del Pilar Chuquimia. Doctora. Ya. A ver, recordemos, por favor, que quiero que repasen para el día jueves. No, doctora. ¿Alguien me puede decir? Es la tarea para el día jueves. Es como una evaluación, por si acaso. ¿Ya? Y el próximo martes van a tener la evaluación de este módulo. ¿Entendido? A ver. Nada. Voy a ver un chat. Hoy sí que estamos bien agotados. Los he sentido recontra agotados. Max. Doctora, ¿Ya? ¿Cuál es la clasificación que tenemos que repasar para un diagnóstico protésico? Doctora, la clasificación de Kennedy. Exacto, Max. ¿Ya? sí. Para el día jueves, por favor, vamos a repasar la clasificación de Kennedy y vamos a aprender a diagnosticar protésicamente de forma actualizada, bajo la clasificación del doctor Quinteros, ¿sí? Pero para eso necesito que conozcan ya la clasificación general con sus subclasificaciones, ¿ya? Y las otras clasificaciones más. Voy a llamar lista, así como lo hemos hecho en descentados totales, van a tener su previo examen ya oral, así que tienen que estar todos. Y el subsiguiente martes van a tener ya el examen por formulario de todo este módulo que ya estamos terminando. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Aquí está. ¿O no? ¿Están asustados? ¿No están cansados, chicos? ¿Han tenido exámenes de las otras materias? No, doctorita. Y entonces, ¿por qué están tan apagados? Estamos repasando, ¿ya? Entonces, por favor, para el día jueves, les estoy avisando, repasan toda la clasificación de Kennedy y conmigo vamos a aprender la actualización del doctor Quinteros para poder llegar a un diagnóstico protésico. ¿Está claro? Sí, Ahí doctorita. quedamos, vayan a descansar y vienen Doctorita, con una muchas consulta, ¿ha pilas. llamado lista? Sí, he llamado lista. Doctorita, yo he entrado tarde, no sé si me podría Traten de entrar puntual. Termino Sí, doctorita. el modelo de estudio en relación excéntrica, donde vamos a ver un poquito de los desgastes que se producen si hay contactos prematuros en lado de balance y lado de trabajo. Y nos vamos a los diagnósticos y ustedes van a dar su examen. ¿Ya? Nombre. Vanessa Choque Cayata, doctora. Choque Cayata, ¿no? Ya, así estamos con eso. ¿Ya? Es la Gracias, primera nota del segundo, la segunda evaluación. ¿Está bien? Listo, doctora. chicos, nos vemos, se cuidan. Ya no los abrumo más, ya tengo otra reunión en pie. Igualmente, doctora, que le Ya, vaya nos bien. vemos. Hasta Chao, luego. chao.